Guadalupe termina como partido hasta 1820, cuando empieza la Guerra de Independencia, que ya es el siglo XIX. Entonces, durante lo que fue la conquista y la colonia, estuvo como Partido Real de Minas. Ya en el siglo XIX, Guadalupe sufre unas transformaciones en su configuración espacial y en sus ubicaciones. ¿Por qué? Porque eran tres fracciones que estaban entre Trinidad, ¿sí?, Guadalupe y Tierra Adentro, y nombraban un juez pedáneo o un alcalde, y este alcalde iba cada semana administrando justicia, haciendo sus funciones en cada territorio. Pero cuando llega la Guerra de la Independencia se pierden muchos de los archivos, porque Pablo Morillo y los españoles, porque le habían robado, entre comillas, al rey, no querían que muchas de esos comunicados y esos documentos se quedaran ahí, y se los robaron. Ahí padeció muchos pueblos sobre sus orígenes y sus creaciones. Guadalupe no, y Carolina tampoco, ni Hojas Anchas. Entonces ya de 1820 desaparece un poco la información por la Guerra de Independencia y la Reconquista, que fue muy violenta, y en 1840 hasta el 48 seguimos siendo partido. En 1849 nos rebajan la categoría aldea. En 1851 los higuerenses pelean en el siglo XIX y logran ser elevados a la categoría distrito. Pero ¿dónde estaba ubicado este territorio antes? Estaba ubicado donde es hoy en día la casa de Higuerón, la casona grande, yendo para el camino a las minas de Norí, ¿sí? En 1856, el presidente del Estado soberano y que fue gobernador de la provincia de Antioquia, ¿sí?, Pedro Justo de Río, ordena el traslado de la incipiente aldea de Santa Petronila o de Higuerón al caserío que está en la actualidad. Logramos encontrar ese expediente, quiénes ubicaron, quiénes llegaron, quiénes poblaron la parte urbana, quiénes estuvieron en el Cañal, quiénes estuvieron en San Juan, quiénes en el Porte, quiénes allá en La Tronera, que así se llamaba, que eran en Puente Acacias, quiénes en el Limón. Pero después se da una reconfiguración y empiezan a trabajarse en no fracciones, sino secciones. Y las secciones eran más amplias. Les voy a dar un ejemplo. Una sección era, por ejemplo, la que empezaba en Guanteros. Cogía la cañada de Ñuarango, iba hasta Malabrigo y Llanadas, bajaba por todo el Limón, cogía la Amadora, llegaba hasta donde fue Guadalupe inicialmente, que es ahí en el teleférico, y subía por todo el Tonusco, que es el Cañal, a llegar nuevamente a la aldea. Así era una sección. Eso después ya en el siglo XX cambia a veredas y ya no se quedan las fracciones. Y Guadalupe empieza ya a concentrarse en el lugar donde está y a surgir transformaciones, porque no eran sino dos calles y una carrera y totalmente bosque. ¿Por qué? Porque las únicas casas que hubo, por ejemplo, Carolina para 1830, 1840 tenía más o menos casas de teja y casas de 2 pisos 20 y casas de teja 60. Guadalupe no tenía sino 5 casas, que eran la de Mamapacha, que no se llamaba Mamapacha sino La Hondura. Esa es otra historia por contar, que le compraron a los Restrepos en Carolina. Estaba la Cueva Santa, que es hoy en día el centro de bienestar del anciano. Está la casa donde funciona actualmente, que la han cambiado y modificado mucho, que la compró Juan Esteban, que es donde está el juzgado, ¿sí? Está la casa de don Gregorio Emilio Zapata, que ahora es una ferretería, que era en el centro ahí al lado del Minuto de Dios, y estaba la casa de don Pacho Vélez arriba, la vieja de donde era Higuerón, la de San Juan, la del Plan de Pérez, la del Algarrobo y la que queda yendo para Puente Acacias. O sea, no nos quedan sino 2 casas antiguamente coloniales. Entonces hay un paso de la aldea a pueblo, y el paso de la aldea a pueblo comienza en 1840, pero hubo 7 litigios fuertes para recuperar la categoría de distrito o municipio por parte de los guadalupanos, hasta lograr el proceso de municipalización definitivo en 1964. Sí, que empezó en el 61, y hubo un florero Llorente que fue a haber destruido el kiosco de Arsenio Cortés, que era de paja, con el cual la Sociedad de Mejoras Públicas, que había, que si se le podía llamar así, recogía fondos en esa época para hacer las obras que no hacía la cabecera. Y la dirigencia, no el pueblo de Carolina, cabecera y dirigencia, eran los que tenía. Entonces Guadalupe empieza a poblarse, hay una parte es totalmente destapada, llega el proceso del empedrado, el empedrado diamantino, todas las calles como se van empedrando, hay un señor Ricardo y otros que logramos ubicar haciendo el empedrado. Después en la década del 70 empieza el proceso de pavimento de calles. En el 60, la parte del segundo nivel de la plaza, que era una montaña, como vieron en una fotografía de don Alcides Ciro, que es el dueño de esa fotografía real, era totalmente así la grama, pero no había acueducto. Hemos tenido 4 acueductos, 4 escuelas, 4 colegios y 3 casas consistoriales.
La Real, La Real. la calle Real, siempre se llamó así la principal, La principal. y fue la primera que fue empedrada hasta arriba, hasta Fundungo. Lo que pasa es que las calles primigenias de Guadalupe, debido a que tengo el proceso de la monografía, no las voy a dar. Inclusive el nombre del parque la gente lo desconoce, pero tiene que ver con un hijo de un expresidente, el doctor Mariano Espina Pérez. Y hay otras calles que tienen otros nombres, ¿cierto? Muy bonitos. Inclusive quienes empezaron a vivir. Nosotros hicimos un ejercicio de vivientes por calles con un grupo de colonia aquí, estuvimos casi en 6 charlas de 5 horas restableciendo eso y haciendo el mapeado. Y hay una calle que dio mucho que sentir, inclusive hubo un derrumbe en 1945 que salió en la prensa, que es la calle El Volcán, donde está el tercer teatro que perteneció a don Jorge Londoño, bajando ahí, que eso lo convirtieron en un taller con la maquinaria que en la alcaldía yo di para el proceso de electrificación y banistería, diversificación del bachillerato. Ahí esa calle se fue toda, la tuvieron que restablecer, y en mi administración se hundió con la volqueta, con la FOR. O sea, es una calle que siempre ha tenido mucho problema. Ya después viene el instituto, viene el Fondo Obrero, y con el Fondo Obrero se empiezan a hacer calles, cada alcalde paracaídas que llegó iba haciendo obras. Es muy bueno hacer una aclaración aquí. Guadalupe tuvo funcionarios que eran alcaldes pedáneos, juez pedáneo, no tuvo juez poblador, aunque hubo un oficio que fue en 1856, pero fue temporal como Carolina y Gómez Plata. Inspectores, corregidores, alcaldes paracaídas, que los llamo yo, que llegaban nombrados por la gobernación hasta llegar al acto legislativo número 1 con los alcaldes populares. Ya después las veredas se fueron defragmentando, o sea, fueron creando otras secciones dentro de las secciones y se les dio el nombre de veredas, ¿cierto? Y hay unos procesos muy bonitos como las carreteras y los caminos. Los caminos eran provinciales, los caminos eran cantonales, las carreteras eran provinciales. Lo que llamamos caminos reales. Sí, y cómo se hacían, cómo se administraban. Habían unas contribuciones forzosas o gratuitas según el estrato de la persona, se tenían que pagar, y se pagaban por servicios, se pagaban por dinero. Pero también hay historias muy bonitas como la construcción de la carretera Guadalupe, Salto Guadalupe, la carretera de Gavino aquí hasta Carolina, la carretera, por ejemplo, para Alto San Juan con Angostura, la carretera de Puente Acacias a Norí, el puente de allá Puente Acacias, ese puente, el primer puente, el segundo, hay una concesión que se llama Sáenz y Pinillos, y ahora ya como habíamos advertido que para el 2010 o 2020 ya se tendrían la mayor parte de las vías, ¿cierto?, de la zona pavimentadas. Hay historias muy bonitas, el telégrafo, cómo se da el telégrafo, cómo se da el teléfono, la electrificación urbana, la electrificación rural, el teatro y la música. La primera obra que se hizo de teatro se llamaba El Maicito, y era muy bonita porque habían velas, no había energía, y entonces era con una sábana y ponían un montón de velas atrás, y los que estaban atrás entonces proyectaban los movimientos. Sí, y pagaban un fósforo, la entrada era pagar un fosforito, eso valía la entrada. Después se utilizó el teatro arriba donde está Pedro Luis Rodríguez Los Billares, de una sala de proyección abajo en Cuatro Esquinas, ¿sí? Después otro teatro, y el tercero que es de la parroquia, ¿sí? Y el el segundo de la parroquia, el tercero el de don Jorge. Mucha de la gente en Guadalupe creció con el teatro, creció con las obras, creció con las obras de teatro y creció con el cine. El billar, para finales del siglo XIX se llevó el primer billar a Carolina, y también a Guadalupe, y uno a Norí, a punta de mula o en turega, se utilizaba la mulada o la turega. Los ingenios paneleros también, los trapiches, es una cosa muy bonita. Y hay muchas historias, sobre todo la arriería también, que es muy importante. Colombia, potencia de la vida.